Ya. Bueno, Félix, bienvenido. Aquí tenemos la presencia del muy reverendo Belón, Félix Oñate, compañero de lucha de muchos años, desde que yo comencé. Félix me conoce desde que antes de cuando estaba en el Gran Mirón, ¿no? Ya, y fue mi segundo director de la Escuela Yamina, porque primero entré cuando estaba Eduardo, ¿te acuerdas? Sí. Después lo reemplazaron por Félix, en esa época era genial. Yo pues, Yamín, en el año 79, y bueno, y ahí fuimos, hicimos una gran amistad, tanto Félix como yo, como su esposa, mi esposa. Él ha visto nacer y crecer a todos mis hijos, sabe pues que muy bien que mis hijos son vegetarianos de vientre hasta la fecha. Asimismo pues yo vi crecer a sus hijos, soy padrino de confirmación de uno de ellos, y por eso pues a veces nos decimos compadre o comadre. Aparte que, pero lo más importante es que siempre yo me apoyé en él y él se apoyó en mí en los momentos duros de prueba dentro de la institución, porque cada grado trae sus pruebitas, ¿ya? Entonces eso nos ha costado un poquito de sangre, sudor y un poco de lágrimas también, ¿no? Eso es normal dentro de la orden, pero todo eso sirve para hacernos un poco más fuertes, un poco más centrados dentro de nosotros mismos. Y yo agradezco la presencia de él, porque Félix es un ser de luz, siempre lo consideré así, y su sola presencia pues ilumina y bendice este humilde lugar, pues que ha sido hecho con todo amor y todo cariño, no para mí, sino para los hermanos que quieran venir. No es muy grande, pero como quien dice, ajustándonos, apretándonos, nos arreglamos o nos acomodamos, al menos para reiniciar nuevamente los trabajos de la institución en Guayaquil. Ya después, cuando seamos más, ya buscaremos un lugar más grande, un local más central, etcétera, etcétera. Y esto, pues bueno, de vez en cuando lo utilizaré para hacerme al menos mis disciplinas diarias, ¿no? Ya, ¿cierto? Aquí también hago mi yoga, meditación y todo eso. Félix, por favor, quiero darte la palabra, porque Muchas gracias. Ya me da mucho gusto verte por acá y que hayas aceptado venir. Muchas gracias. Sí, yo creo que debo comenzar felicitando a la pareja que nos acompaña en este momento, ¿no? Felicitando a tu hijo que está siempre a tu lado, ¿no? Sí. Y a ti especialmente, porque no te has dejado vencer por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades, por las operaciones, por todo eso, no te has dejado vencer. Y creo que hay una fuerza que siempre está contigo, y esa es la que te permite seguir adelante, ¿no? Si últimamente hay algunos problemitas por allí, pues quizás eso se va a superar después de cierto tiempo, y a cada, como tú dijiste hace algunos minutos, a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Ahora, con relación a mi presencia aquí, yo estoy contigo porque tú eres uno de los bastiones, uno de los abanderados para que la gran fraternidad universal vuelva a ser lo que fue en el comienzo. La obra que el doctor de la Ferrier legó a la humanidad, y digo a la humanidad porque hoy pues vivimos en la era de Aquarius, y esta es la era del maestre, es la era del nuevo avatar, es la era científica por excelencia. Es el momento en donde todos debemos esforzarnos, ya no dividir, sino sumar esfuerzos, porque esa división correspondía a la era pasada. Allí se dividían los esfuerzos y cada uno, y por eso recordemos que después de la venida de Jesús, el gran avatar de Piscis, ¿qué pasó? Pues comenzaron a surgir una serie de sectas religiosas con infinidad de nombres, hasta que de todas ellas, pues la que mayor alcance, la que mayor difusión tuvo fue la católica, católica romana, y se llama romana porque se vinculó con el poder político. Cuando el poder espiritual y el poder político se unen, hay una elevación, una elevación. Cuando solamente el poder espiritual está funcionando y el poder político está por ahí, a lo mejor aplastando al poder espiritual,
se cuecen las habas. Entonces, así mismo como ocurrió en el pasado con el cristianismo y con una de las religiones propias del cristianismo, que me refiero a la cristiana, a la católica, a lo mejor también aquí va a surgir, porque ya en estos momentos hay cualquier cantidad de ramas que siguen al maestro, en definitiva, ¿no? Comenzando con la primera escisión, que fue la solar y lunar. Y luego, como tú conoces perfectamente porque has recorrido el mundo, pues cada gurú, inclusive desde Gelón ya para arriba, ya comenzaban a crear su propia escuelita, su propio grupo, y hoy está la gran fraternidad universal dividida en tantos. Entonces, como hay un maestro, y creo que en su mente todavía sigue la del maestro Pedro Encenso, queriendo unir a todas las escuelas que se separaron de la GFU, que tomaron el nombre también de GFU, y tú eres uno de los que tienes también ese pensamiento de unión. Sí, ahí hay una cosita muy importante. Al inicio fue así, con el maestro Pedro, pero parece que cayó en lo mismo que cayó el maestro Marcelli. Y yo he tenido que lamentablemente no abrirme, sino seguirlos apoyando. Sí. Pero él, con la excusa de que no se puede servir a dos señores, entonces ha hecho su propia, ya de la institución, una propia secta, en la cual el que no está con ellos no sencillamente, lo mismo que pasó con el maestro Marcelli, o sea, se ha vuelto en una secta más de la Gran Fraternidad Universal. Entonces, como bien me dijo a mí él, y eso le agradezco al gurú Carlos Elías Michán, que veo que tiene una visión como la tenía el hermano mayor, que a pesar de que los critican tanto, y creo que Gustavo Toro también tiene una visión parecida, porque Gustavo conozco su manera de pensar, y dentro de lo radical que se puso en un momento dado, quizás por conveniencia o por su propia manera de ser o de tratar de alcanzar ciertos grados para poder dominar a todo ese poder de mexicanos marchelistas, ¿ya? Y poner las cosas en orden, pero ahora anda con una cantidad de problemas allá, pero yo espero con la astucia y sabiduría que tiene Gustavo pueda sacar adelante la red. Ahora, Carlos Elías nos dijo a mí, a Leonardo Phillips, nos dijo algo muy lógico. Me dijo, ustedes no se retiren de nada, ustedes sigan sirviendo de puentes. ¿Ya? Entonces a mí cuando me preguntan, ¿y tú de qué línea eres? Yo de la línea del maestro y del hermano mayor, punto. ¿Ya? Mi luz es el maestro, que es el avatar, ¿ya? Y sigo al hermano mayor porque fue mi maestre a quien seguir, ¿a través de quién? A través de sus primeros discípulos. Domingo Díaz Porta, que fue el primer maestro que yo conocí, el maestro, bueno, ese era Gacta, el maestro Linares, después vino el maestro Marcelli, pero cuando el maestro Marcelli vino con sus cosas medias políticas, ¿no? Hermano Carlos, que usted me tiene que sacar aquí a todos los pillos que se han metido y cosas así, el día que vinieron de Tours. Entonces esa cosa ya no me gustó. Y también la actitud de él, que muy sutilmente decía en cada ceremonia, es que cada discípulo tiene que tener su maestro. O sea, muy sutilmente iba ganándose discípulos, muy hábilmente. ¿Ya? Y eso es política, porque yo estudié mucho en psicología, se estudia mucho también la psicología política del ser humano. ¿Ya? Y mi hijo, pues Juan Javier, es un fanático de la política, está estudiando abogacía y sabe lo que yo digo, pues es correcto. Entonces, el maestro Pedro se convirtió en otro gurú, en el cual él dice que sigue la pragmática del hermano mayor, pero no es así. Ha deformado la ceremonia, ha deformado muchas cosas. Quiere hacer una cámara rodeado dentro de un poco de casa, cuando eso tiene que ser en un lugar libre. Entonces todo eso contamina el ambiente, se está trabajando bajo algo que no es correcto. Entonces, así me digan lo que digan. Usted sabe muy bien, reverendo, que a mí es muy difícil que me tumbe, y a estas alturas es muy difícil que me tumbe. Me he pasado por pruebas muy duras, y a mí ningún gurú, ningún Saharahat, ni nadie de ellos pues me va a convencer de lo contrario. ¿Por qué? Porque yo sí he estudiado al maestro,
Yo sí he estudiado al maestre y he estudiado muy a fondo la enseñanza viviente del hermano mayor. ¿Ya? Y muchas cosas de que dice el hermano mayor no se cumplen actualmente. Y muchas cosas que el maestre pidió tampoco se cumplen. Entonces, la misión, y este servidor, la misión de Leonardo Phillips, la misión de otros hermanos más, que somos unos pocos, pues por los pocos se salvarán muchos. No es porque nos creamos la mamá de Tarzán, sino porque creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Ya? O sea, no dividir, sino unir. El mismo maestro Marcelli creo que dijo, lo que es verdad une, lo que es la mentira desune. ¿Ya? Entonces, o sea, o lo que desune es mentira. Más o menos así el pensamiento, como dice Chapulín. Entonces, la idea es continuar el trabajo donde podamos servir, pero podamos servir abiertamente, sin imposiciones, porque el maestre no vino a decir, tú me sigues y si no me sigues te vas para afuera. Ya, el hermano mayor tampoco, o me sigues o haces lo que digo o te me vas para afuera. Ya, o eres un renegado o un irregular. No, señor, eso no es iniciación, eso es política, eso es abuso de poder y eso es sectario. Hay un libro que se llama Cómo reconocer una secta, se lo recomiendo que lo lean, lo venden, lo pueden bajar de internet. Y ahí está exactamente lo que les está pasando a todas las líneas, incluyendo la misma fundación. Ah, no, es que ustedes deberían unirse a nosotros, pero eso sí, tienen que hacer lo que nosotros decimos y nosotros aquí no reconocemos al hermano mayor. No reconocen al hermano mayor, peor van a reconocer al maestre, no lo conocen. El hermano mayor, el maestre fue muy claro. Cuando estaba en el Ashram, el maestre, contado por sus propios discípulos, ya, cuando estaba en el Ashram el maestre y venía gente de afuera a querer hablar con él y le hacían preguntas, decía, vayan, hablen con Estrada, que él es el que sabe. Y él seguía con su maquinita escribiendo. ¿Ya? Y cuando él se fue, porque ya estaban viendo que lo estaban haciendo otro Jesucristo, ya otro Dios, dijo el maestro, yo me retiro del campo después del campo de los acontecimientos, para que no hagan del personaje, para que no hagan una veneración del personaje. Y dejo todo el poder, tanto administrativo como iniciático, al hermano mayor. ¿Ya? Y dijo también, seguir a Estrada no es seguir a un hombre, es seguir las líneas de los Cristos, los Budas, como diciendo, sigan a Estrada, a mí no me sigan, a mí no me molesten, a mí déjenme tranquilo. Es lo mismo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista vino anunciando al Mesías. ¿Ya? Llegó al Mesías y él dijo, ¿sabe qué? Yo me corto la cabeza, córteme la cabeza, significa calle. Yo me callo, aquí me voy. Él es el encargado de la nueva era. Y punto. Por eso que yo siempre digo, y a los lunares les duele cuando le digo que el hermano mayor es el Jesús viviente. Porque él fue el que llevó el mensaje de los pueblos, no el maestre. El maestre vino a Venezuela, cogió, preparó al hermano mayor y a sus otros discípulos, que eran discípulos del hermano mayor, ojo, tanto Gil como Mejías y Pacheco, porque el hermano mayor fue el que los preparó hasta llegar a su grado de maestro, con el consentimiento del maestre. Decía que el maestre autorizaba los grados, pero ¿quién era el que sugería los grados? El maestre, estando en misa, no podía decir, este ya está listo, pero no. El hermano mayor escribía, y hay cartas que gracias a Dios están bien guardaditas, en donde están esas cartas enviadas al suyo maestre. ¿Ya? Y José Leoncio Estrada, que espero que me escuche lo que estoy diciendo, él sabe que lo que estoy diciendo que es verdad, el hijo del hermano mayor. Sí, Felipe, perdón. Sí, lo único que quisiera terminar es indicando que lo que posiblemente está haciendo el gurú Pedro Enciso y muchas de las personas son etapas de su evolución. Ellos también tienen que sufrir embates internos y externos y actúan de esa manera, pero posteriormente dejan eso y es el maestre. Es que no hay otro más en la era del Acuarios, la única luz brillante, el único sol es el maestro. Sí. Entonces, de todas maneras, después de estar un momentito en las sombras, en la luna, en otras partes, pues tiene que retornar al maestro. Entonces, son etapas que le pasa a cada uno de los maestros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino el doctor Permiso Olivares, y al final, Asia, cuando fue acá al Perú a crear también yo estuve con él en su línea. Sí. Yo estuve acá en Guayaquil, en el ceremonial cósmico.
Y entonces él, pues con él conversamos bastante, y él me hacía ver que realmente la línea directa es la del maestro. Es la del maestro. Y que son etapas de formación que cada uno de los discípulos atrae a la gente para que una vez que esté adentro tenga conciencia y llegue hacia el maestro. Exactamente. Es correcto. Por eso igual, recuérdate Carlos, que yo nunca me he adherido tampoco a la línea solar, a la línea lunar. Sino mantener el centro. Sí, he estado funcionando en eso, sí, pero siempre he estado con el maestro, no con el de aquí, con el de allá, ni con el de allá. Sí. Porque el maestro es el iluminador de la era, ¿de acuerdo? Y es más aún, el hermano mayor nos dijo en Quito, nos dijo, todas las cosas, todo, absolutamente todo, tiene que volver tal y cual el maestro las dejó. ¿Sí? Pero el maestro dijo una cosa muy importante: sigan a Estrada como a mí mismo. Tenemos que cumplir con eso. Por eso es que seguimos a Estrada, no por locos, no por fanáticos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el maestro trajo toda una literatura, la recopilación, la síntesis de todos los conocimientos, pero el que llevó el mensaje el que abrió las escuelas de iniciación no fue solo el maestro, fue el hermano mayor. El que le ordenó al maestro, le dio instrucciones para abrir las cámaras y cómo abrir las cámaras de la nueva era, fue el hermano mayor. A él le tocó, le dijo, Estrada, a usted le toca abrir los colegios iniciáticos, no a mí. Pero como dice Félix, la luz es el maestro. Por eso el hermano mayor tiene todo que volver tal y cual el maestro dejó las cosas. Si el maestro dijo, síganlo Estrada como a mí mismo, no digo síganlo a Gil, a Mejía, etc. Síganlo Estrada como a mí mismo, pues diciéndole, síganlo a él, a mí déjenme aquí. Vuelve y repito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque él ya dio la pauta. Él es el iluminador, es el arquetipo crístico físicamente, y su presencia mismo emanaba ese imán que tiene un avatar de una era, que por donde va la gente se lo queda mirando, mucha gente se le arrodilla, le pide la bendición, otros, los intelectuales, masones y de otras sectas, lo ridiculizaron, le hicieron de todo. Al maestro en Caracas tuvo que pasar por cosas buenas y cosas negativas. Lo mismo al hermano mayor. ¿Cuántas veces él le gustaba entrar a los templos? Porque siempre encontraba mucha enseñanza en cada templo, porque los templos fueron muchos hechos por maestros templarios y otros hechos por masones, ¿ya? Entonces, y también por curas jesuitas, que tenían una herencia también masónica y una herencia oculta dentro de la iglesia. Entonces, y había gente que se le acercaba y le decía, me da la bendición, y había unos que se acercaban y le besaban los pies. Al maestro no le gustaba eso de ahí, pero él tampoco podía decir, no, eso no se puede, eso es lunar, eso no es solar, eso no es ser un alto iniciado. Un alto iniciado siempre respeta la manera de ser de cada ser humano, porque hay unos que son devocionales, hay otros que son activos, hay otros que son intelectuales. Entonces no podemos nosotros criticar a ninguno de ellos. Los que son activos se dedican a hacer Ashram, a hacer esto, a hacer el otro, y critican a los intelectuales. Si los intelectuales a la vez critican a los de acá y dicen, esto es una arte de grupos, no entienden lo que el maestro dijo, no entienden lo que es estar, lo único que sirve que es para hacer Ashram, para ponerse albañiles y ese tipo de cosas. ¿Es así o no es así? Entonces, como dice Félix, el justo medio es lo que vale. El maestro, el hermano mayor, ¿ya? Y los maestros de los otros discípulos del maestro que hacen la línea vertical. No es como Ferri que se puso él en el saber, él fue muy intelectual, pero él no fue ni siquiera discípulo del maestro. El saber representa al maestro, el osar representa al hermano mayor, la línea vertical. La línea horizontal, Gil y Mejías. Y en el centro está la divinidad, no se puede poner nada. Por eso está el Cali, la sabiduría, el causeo de Mercurio. Son cosas que hay que corregir. Sí, perdón. Sí, muchas gracias, Carlos. Verás, lo que yo te decía que había analizado algunas cosas en estos días que no nos hemos podido entrevistar. Y una de ellas justamente ha sido lo que ahorita lo expresa con tanta nitidez Félix. En realidad el mensaje lo trae el muy sublime maestro.
Y o sea, no a él, sino al mensaje, la enseñanza, esa es la que tenemos que seguir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el maestro, el muy sublime maestro, el hermano mayor, él crea esta oportunidad de ingresar a esas escuelas, a esos colegios que el maestro... Que fueron cerrados. Él lo habla en sus libros, él habla que deben de ser creados esos colegios, precisamente para preparar a los discípulos que quieran seguir. Y él crea eso, y es a través de eso que tenemos que avanzar. Ahora, yo he publicado muchas cosas en el Facebook justamente hablando de que no miremos esto con fanatismo, porque si miramos con fanatismo perdemos la óptica real, perdemos lo que realmente queremos ver. Y hay una enseñanza preciosísima, y hay una enseñanza valiosa, que es lo que el sublime maestro quiere, que llegue esa enseñanza a todo el mundo, no a uno, no a determinado grupo, sino a todo el mundo. Él habla de que quienes quieran ingresar, quienes quieran ser miembros de la gran fraternidad, quienes quieren ser discípulos, ellos tendrán que sumarse a una disciplina, porque eso es correctísimo. Y es libremente consentida. En una escuela es correctísimo, uno tiene que sumarse a una disciplina. Ahora, con respecto a lo que estás mencionando en reiteradas ocasiones, de que hay hermanos que dicen esto, dicen el otro, hablan mal, yo no le doy mucha importancia, te comento eso, ¿sabes? Porque pienso de que el ser humano todavía no sale de esa, todavía tiene arraigado esa era anterior, ¿no? Entonces estamos todavía con eso. Mira, yo lo analizo de una manera bien sencilla. Cuando el agricultor cultiva la tierra, siempre limpia todas las impurezas, y como es, para eso hará, para limpiar todas las impurezas, todas, y lanza su semilla y la siembra bien bonito para que salga. No obstante haber limpiado, haberse esforzado tanto, siempre sale malas hierbas. Siempre sale, siempre vas a encontrar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Otra vez hacer su pasar. Para eso sale el agricultor tan de mañanas, para esa madrugada, para ir a limpiar todo eso, y no es que la tira ahí mismo, sino que la saca para echarla por otro lado. Yo entiendo de que lo mismo va a tener que ocurrir aquí en la era de Acuario. Tiene que ocurrir. Va a ocurrir eso. Ahora, que llegará un momento en que será tan purificada la era, toda la humanidad, que todos caminaremos ya despojados de todos esos apegos materialistas que son los que hacen que cada uno quiera tener su propio grupo, que cada uno quiera tener su propia barra, que cada uno, etcétera, porque son apegos materialistas realmente. Cuando se entiende el mensaje verdaderamente espiritual, que es lo que da el muy sublime maestro, entonces toda la humanidad caminará realmente. Exacto. Como el maestro quiere caminar. Mientras estemos, vamos a tener todo eso. Pero yo no sé, a mí no me preocupa. Yo no quiero saber por qué no me preocupa, porque si me pongo a fijarme en eso, voy a estar con la misma discusión que estaba hace muchísimos años, cuando era fanático de Barcelona y discutíamos con los melecistas. Entonces eso es ridículo, porque eso no nos lleva a nada, no conduce a ningún beneficio, es decir, eso no aporta al mejoramiento del deporte, por decirlo. En este caso pero eso crea dinámica. Ya ahí en la Biblia dice muy claramente, cuando hay 5, siempre van a estar 3 contra 2. Ya los 2 son los fuertes, son los pilares, y los otros 3 son esas malas hierbas que salen. Pero esas malas hierbas a las finales terminan uniéndose. ¿Por qué? Porque no hay cosa más clara que el ejemplo. Y el ejemplo uno lo da día a día, ya en la vida, en la familia, etc. Entonces después dicen, caramba, la verdad es que tanto criticamos a fulano y tal, y la verdad es que tenía razón en esto, aunque lo de acá todavía no estoy de acuerdo. Sí. Observa esto, observa lo que acabas de decir, es una gran verdad. Eso es justamente a lo que quería llegar, al hecho de que todas estas personas que emiten críticas, ¿no? Que emiten críticas que a veces nos lastiman, en el fondo, más bien, yo lo he hecho durante muchos años, te comento, me he dedicado a observar, a escuchar, a analizar, de pronto tienen razón algo, sí, y puedo enmendar algo en mí. Sí, claro. ¿Ya? A mí, no por quedar bien con él, sino porque a mí me hace bien. Entonces, esa es una de las cosas que... Sí, pero mira, cuando eso está bien dentro de la orden. Dentro de la orden es correcto, uno tiene que seguir un ordenamiento, un orden.
Ya, un orden. Si uno está dentro de una orden, uno tiene que seguir una orden, guiado siempre bajo un maestro o bajo maestra. Ya, pero los maestres, tanto el Suné maestre como el hermano mayor, y me imagino que el maestro Sun también, porque él le dio las instrucciones al Suné maestro, ellos querían que la institución, una vez que desaparezcan los avatares físicamente, se maneje de una manera colegiada. Y el hermano mayor en la última ceremonia lo dijo. Ya están viendo por ahí a quién le voy a entregar la pelotita. Digo, no, la institución es muy peligroso darle el poder a una sola persona. Y eso está demostrado por todo lo que ha pasado. Entonces, lo importante es que se maneje, se forme un grupo colegiado. Y el Suné maestre, en su libro Una nueva humanidad en marcha, que tú lo has leído varias veces, dice, la institución tiene que manejarse de una manera bajo un cuerpo colegiado, en donde se han respetado las jerarquías, que eso también se faltó el respeto, de repente el cuerpo colegiado, los de menor grado le faltaban el respeto a los de mayor grado, los de mayor grado abusaban de los de menor grado, o de mayor grado, etc. Se volvió una anarquía. ¿Por qué? Porque le faltaban las piernas a ese cuerpo colegiado. ¿Quiénes son las piernas? ¿Quién sostiene la espada del gran arcano? Félix. Pues las bases. Las bases. Ahí estoy. Las bases. ¿Y quiénes son las bases? Los etulces, pues. ¿Ya? Entonces, un cuerpo colegiado no puede funcionar sin los etulces. Porque, ¿qué pasa? Están de garpo para arriba, pero ¿y quién los sostiene? Por eso es que se viene abajo. Y aún más, el mismo doctor de la Ferrer dice que toda la humanidad se está encaminando al grado de Jesús. Exactamente. Claro que sí. Eso es lo que... Entonces, en un futuro, cuando ya haya muchos etulces, ya no es que va a haber un cuerpo colegiado, la humanidad será un cuerpo colegiado. Eso es lo que se trabajará en forma colegiada, todos, el uno para el otro. Regresaremos nuevamente a lo que nuestros sabios indígenas manejaban sus culturas, al Layu, ya al verdadero servicio comunitario. La palabra comunismo no es mala, viene de comunidad, vivir en comunidad. Si a usted le falta casa, vamos, pobre, se le acaba de tener un problema, vamos a hacerle la casa a todos al hermano Manuel. Al hermano le falta arroz, vamos a llevarle hermano, al hermano le falta otra cosa, le está enfermo, bueno, usted que es médico, vaya, ayude. Así se formaron las comunidades. Así se formaron, y así, por eso es que nuestra tradición de América está resurgiendo nuevamente. ¿Para qué? Para enseñarle al mundo un poco más de humanidad, que es lo que le falta. ¿Y para qué vinieron los de Europa? Porque los de Europa era necesario que lleguen y se mezclen con esta cultura para formar al nuevo hombre de la era de los Acuarios. Pero ahora no es que Europa tiene que culturizar a América, América tiene que culturizar a Europa. ¿Y por qué son los inmigrantes que están yendo? ¿Quiénes están yendo? ¿Los intelectuales? ¿Los pelucones, como dice el presidente Correa? No, los indígenas, la gente humilde. ¿Por qué? Porque ellos tienen sentido de humanidad, y Europa se va a levantar gracias a ellos. Y que me escuchen bien los europeos, les duela o no les duela, ese materialismo excesivo. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. ¿Por qué está invadido de latinos? Porque el latino tiene sentido de hermandad, de familia, de fraternidad. Es más importante que el materialismo. ¿Me explico? Entonces se está dando un equilibrio en eso. El mundo está equilibrándose. Todo lo que está sucediendo es maravilloso. Lo que acaba de pasar en Libia es maravilloso. Para un hombre que lo mataron, esa fue su misión, es un hermano, esa era su misión. Ya, enseñarle al pueblo que los tiranos no sirven para nada. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a vivir en comunidad. Aprendan a que esto no vuelva a suceder. Y los que les rodean, lo mismo. Los que les rodean, lo mismo. Entonces, así va cayendo todo eso forma parte de la era pisciana. La era pisciana está muriendo. Estamos terminando ya el último ciclo de los mayas, que termina el próximo año, y comienza un nuevo ciclo que justamente coincide con la entrada del primer grado completo de la era de los Acuarios. Entonces nada se da por gusto. Todo lo que existe en el universo es perfecto. El venerable Sadrahá Domingo de Esporte decía una gran verdad: la imperfección la hemos creado los hombres, lo imperfecto no existe. Existe la perfección y vamos de perfección en perfección. El que mató a una persona es un perfecto criminal, hizo bien su trabajo, pasó una factura a esa persona. El ladrón es un perfecto ladrón, el idiota es un perfecto idiota, el bruto es un perfecto bruto, el equivocado es un perfecto ignorante.
El sabio es un perfecto sabio. Todo, en todo existe la perfección. Con su polaridad. Porque acuérdense que nosotros no caminamos el sendero solo con el pie derecho. No. Caminamos con el derecho y también caminamos con la izquierda. Y la izquierda tiene el color negro en la tabla de ajedrez. O en las iglesias o en las cámaras. ¿Ya? Y caminamos con el derecho. Entonces vamos avanzando. Así caminamos. Si solamente todo fuera derecho, solo todo fuera blanco, estaríamos ahí parados. Y si todo fuera negro, estaríamos parados, pero estaríamos matándonos unos a otros. ¿Me explico? Claro, ¿Ya? Hubiera una anarquía, pero tremenda. Entonces el sendero se camina, como decía Félix, siempre por el justo medio. Siempre por el justo medio. ¿Ya? Con dos pies. Entonces, sí se sirven a dos personas. El uno representa una polaridad y el otro otro. El subir el maestro y el hermano mayor. ¿Ya? El uno representa la luz y el otro representa la antítesis. ¿Ya? ¿Me explico? Las dos polaridades, solar y lunar. Porque Acuario sí trae dos líneas. ¿Ya? Pero van puntas, paralelas, pero no van revueltas. Y tienen sus altas y sus bajas. Miren, sus altas y sus bajas. Vino el hermano mayor, subió el maestro, alta. Se fue el hermano mayor, comenzó a caer todo. Ahora de nuevamente se está levantando. ¿Ya? Y así vamos a seguir de nuevo. Después de que estemos arriba, hayamos dado un peldaño más arriba, volvemos a caer de nuevo. Pero volvemos a subir. Y siempre va a haber las dos polaridades. ¿Por qué? Porque dentro de la humanidad existe la tendencia religiosa o la tendencia mística y la tendencia científica. Entonces tenemos que unir ciencia con religión. ¿Y qué significa unir ciencia con religión? Ponerle un poquito de ciencia a la religión y un poquito de religión a la ciencia. O sea, un poquito de filosofía a la ciencia. Porque lo que la ciencia va descubriendo, ya la filosofía, muchos años ya lo sabía. Y muchas cosas lo que hace la ciencia es descubrir o redescubrir algo que los grandes sabios conocían. Ahora, hay muchas cosas que los grandes sabios técnicamente no lo conocen, sabían filosóficamente, pero no el mecanismo técnico, que eso lo aporta la ciencia. Ahí está la importancia de la ciencia. ¿Me explico? Entonces, por eso, en la era de Acuario, que es saber, con fraternidad y amistad de Leo, pues no hay, todo velo te va a ser revelado. Aquí no va a haber ya misterio, se acabó el misterio. La época del misterio se acabó. Ya, entonces, como decía Félix, muy sabiamente, nosotros tenemos una luz. El iluminador de la era es uno. Pero el iluminador de la era siempre se polariza. Ya, en todo se polariza. En la época de Jesús hubieron los maestros que guardaron la enseñanza y la religión. Después aparecieron como los caballeros del temple, para tratar de unir Oriente con Occidente. Pero fueron tan duramente combatidos, tan fuerte era la era de Piscis, que los exterminaron. Pero sin embargo, quedó un grupo que se vino a América, porque sabían que América Y llegó a llamarse esoterismo. ¿Cómo? Y llegó a llamarse esoterismo. Esoterismo o la ciencia ocultata. Ocultaron todo. ¿Ya? Sí, muy ya para terminar. Claro que sí. Sí. Muy buena la acotación acerca de la representación en la cruz, ¿sabes? Porque eso habla precisamente de la enseñanza. Tu cruz feria arreglada, mira. Sí, así veo. ¿Se la viste como la mandé a tallar? Sí, le quitaste. En esta cruz han oficiado todos los maestros, los discípulos del maestro. Le quitaste el francés, ¿no? No, Está francés. Savoir, Sí, Seter, Auxerre y Boulois. Boulois. Está, Suprema Orden de la Cruz, igualito. Claro. Lo único que le quité fue la cosa que está aquí, la hice Sí. tallar en madera. Correcto. Es en la copa. En esta cruz han oficiado todos los discípulos del maestro. Él es testigo porque él me la... Qué bueno, me tal la vez sea dio, por eso me que la nos cedió. ilumina con tanta sabiduría. Sí. Una cosa importante que estaba diciendo sobre la cruz. Verás, justamente para corroborar lo que dije antes, por lo que hablaba antes, de que llegará un momento en que todo realmente se reunirá en un solo sitio. Y ahí está el maestro cuando crea esa cruz, justamente, Claro. entiendo que la crea con esa inmensa Claro. sabiduría futurista, porque en la copa es donde se va a reunir toda la sabiduría de todos los cuatro elementos. Y ahí está, y dentro de la copa están los planetas. Entonces, Todos los planetas. ponerse a discrepar porque el uno es de osar, el otro de callar, el otro... No, por eso es que te decía antes, no me parece que sea
Es irrelevante, pero para dar una instrucción, ¿ya? Usted piensa así, Félix piensa de otra manera, él piensa de otra manera. Los seres humanos, cada ser humano es un universo diferente. Entonces de repente vendrá cada uno que es muy devoto, que es muy así. Por ejemplo, hay hermanos como el hermano Julio Martínez que hace un trabajo, pero es un trabajo devocional. Lo hace de buena voluntad, él se pone cruces y da cruces y cosas así. Y es importante todo eso de ahí, ¿por qué? Porque permite de que ciertas personas dentro de la escala somática, que es la escala donde podemos hacer cualquier travesura, que es la escala humana, ya vaya esa escala también avanzando. Y de ahí, aquellos que vayan alcanzando la verdadera luz, pasan a la siguiente escala, que son escalas mentales. Si yo pongo un maestro aquí a hablar y pongo acá otro, si tengo la suficiente sabiduría o estoy en una escala superior, yo me doy cuenta este maestro a qué escala pertenece y a esta cuál pertenece. Entonces, uno sabe cuándo son los maestros, los iniciados y los grandes iniciados. ¿Ya? Eso es muy sencillo, ya, porque todo es trino. Hasta en la evolución del ser humano, la misma orden es trina. Por eso existen tres escalas: somática, aerosomática y neumática, que es donde están los maestros, donde están los hermanos mayores, etcétera, y los grandes maestros que van alcanzando ese estado. Ya, entonces, ahorita se está desarrollando la escala aerosómica en cierto grupo, pero la mayoría, yo diría que todos nosotros, incluyéndome, estamos en la escala somática. ¿Ya? Porque es la escala que nos toca luchar y nos toca enfrentar, digamos, el día a día aquí, ¿ya? Y los seres superiores, las que ya han dominado todo eso de ahí, que nosotros creo que nos falta mucho, quizás Félix ya ha dominado un poco más que este servidor, porque tiene más experiencia, pero tenemos que pasar todo eso. O sea, no sería, es irrelevante para, en cierta forma, pero es necesario que haya eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos, el uno es místico, el otro es intelectual, el otro es de tipo religioso, el otro es cultural, el otro es ateo, etc. Entonces, por eso es que este ceremonial, este encantamiento neutro, no es ni religioso ni científico. Es para todas las religiones, para todas las creencias. Es cósmico, exactamente. Es cósmico. Félix, por favor, no me dejes hablar solo. ¿Ya? Es una linda enseñanza del doctor. Bueno, no, yo creo que ya se ha dicho bastantes cosas. Lo único que estaba reflexionando por un momento es que, por ejemplo, yo tuve la feliz oportunidad, como tú sabes, primero de escribirme con el maestro. Sí. En la circular 57 y 61 están los consejos del sublime maestro. En segundo lugar, pues tuve la oportunidad también de recibir cruces casi de gran parte de los maestros, incluyendo la de Gagpa y del maestro Marcelli, pidiendo la autorización al maestro Domingo Díaz Porta. Y finalmente, tú sabes que la de Gelón lo obtuve con el maestro Pedro Enciso. Por orden del maestro Díaz Porta. Pero hay una cosita, ¿no? Es que estaba en este momento pensando por un minuto, digo, mira, hay una situación muy especial en mi cruz, que no es exactamente esa. Sí. Mira que en mi cruz hay un cáliz, estamos hablando precisamente de ese cáliz, un cáliz que sobresale, un cáliz que sobresale, un cáliz en oro y una piedra preciosa, ¿sí? Y yo no sé cuántos tengan, así como el mío, yo no sé cuántos tengan, ¿no? Pero imagínate tú que aquellas personas que tuvimos la feliz oportunidad de tener una cruz, y hasta muy diferente un poquito de las demás cruces normales, ¿no? Claro, eso me pongo a pensar por un momento, ¿no? Que todo está calculado, todo está hecho arqueométricamente, de tal manera que nada es al azar tampoco, ¿no? Así es. Hay alguna razón especial también de por qué tuve la feliz oportunidad de escribirme con el maestro, tuve la oportunidad de conocer y de asistir a las ceremoniales de casi todos los maestros. Sí, nada más. Y hay una cosa curiosa, cada vez que hablo con el maestro Díaz Porta, por teléfono o chateo con él, siempre me pregunta, ¿y qué es de Oñate? ¿Ya? Entonces le pongo ahí, muy bien, todo. Bueno, me le da mi saludo.
La última vez que hablé con él, que fue hace poco, hace semanas, porque yo tengo que ir a Caracas, que voy a ir a Mérida a verlo a él, a visitarlo, a saludarlo. Creo que está en Mérida, no, está ahorita recorriendo Venezuela, pero voy a tratar de agarrarlo por donde ande porque hay muchas cositas que quiero conversar con él y aparte quería que, bueno, también le dé una mano. Por favor, llévele el saludo de nuestro... Por supuesto, encantado. ¿Sí? Ya, ojalá Dios me permita verlo nuevamente físicamente, pues el año 92 que no lo veo físicamente. ¿Ya? Entonces, el hotel que lo vimos fue con mi mujer en Bogotá, cuando yo estaba en Guadalajara. Y de ahí, pues bueno, ¿no? De ahí cada uno pasó lo suyo y él acá. Entonces, pero él nunca se olvida de sus discípulos. Nunca, ¿ya? Yo me acuerdo cuando me escribió ese mail, que tengo la copia ahí, y me dijo, hermano Carlos, ¿usted quién cree de los hermanos que los han estancado que deba merecer subirlo al segundo grado? Yo nombré a 2 personas, nada más. ¿Ya? Entonces le digo, perfecto, y prepárese usted también. ¿Ya? ¿Sí nada más? ¿Ya? Entonces le digo, pero maestro, ¿y quién nos va a poner esa cruz? Bueno, ya se va a delegar a alguien para Sudamérica, pensábamos que iba a ser teléfono, total vino Pedro Enciso, ¿ya? Y Pedro pues nos puso las cruces a mí, a Félix, y todo fue por orden del maestro Díaz Porta. Entonces, ahora, se ha criticado mucho al maestro Díaz Porta. ¿Por qué? Porque el maestro Díaz Porta ya no pertenece a este plano. Entonces ya no, él está en una escala muy elevada, es el 5.º discípulo del maestro. Ese sí es discípulo del maestro. ¿Ya? 5.º discípulo del maestro, como lo fue Ferri, no lo conocieron, pero Ferri se encargó de su literatura y Domingo Díaz Porta se encargó del servicio iniciático esotérico por orden del maestro. Y es el que guarda los originales de las magias del saber, que no las haya sacado completa y ya dio la orden que se publiquen todas. Porque hay mucha enseñanza que es solamente para grados elevados. Si tú has leído muchas de las magias, hay una sobre magia que un yamín o medio genial no entiende. Inclusive diría un Jesús tampoco entiende. ¿Ya? Entonces, son las conferencias que él daba en los centros masónicos, en los centros en Australia más que nada, ¿no? Y también públicas, muchas conferencias fueron públicas, de ahí salen las magias del saber. Entonces, él no es que las escribió, o sea, las grabaron, yo no sé, y alguien las escribió y las hicieron magias del saber, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, ya para no seguir con lo mismo, pues lo único que quería era agradecer, pues si no nos quedamos ya con Feli, ya nos conocemos, que nos gusta conversar y nos gusta, entonces nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde y después las jefas andan por ahí así. ¿Y por qué se demoraron tanto? Es que yo tengo que hacer tal cosa. Bueno, eso es normal, eso y tienen razón. Al menos las que no comulgan o las que no nos apoyan mucho en este tipo de cosas, pero eso no importa, porque ellas están viviendo también su experiencia. ¿Ya? Ellas viven también su experiencia y le ayudan al caminante, siempre le ayudan al caminante. Por eso decía, el hermano, el hermano mayor dice algo muy sabio, la iniciación comienza en el hogar, entonces las mujeres se escudan y dicen, viste, primero es la familia, no es eso, tienes que las verdaderas pruebas se dan en el hogar, ahí es donde el iniciado es probado. Los hijos le dicen esto, la mujer le dice lo de acá, la suegra le dice lo de acá, donde más duro te dan es en el hogar. Por eso es que comienza ahí. Ahí es donde comienza, donde empieza a pulirse. Como dicen los masones, empieza a pulirse la piedra bruta. ¿Ya? Y a veces tenemos que pulirnos porque somos a veces demasiado brutos, que no queremos entenderla. Por ejemplo, lo quiere decir, a veces diciendo cosas que a veces los mismos hijos no entienden. Pero cuando ya llegan a ser mayores, dice, ¿cuánta razón tenía mi papá? ¿Cómo no lo escuché? Yo ahora, que ya tengo esta edad, yo me doy cuenta que mi padre fue un iniciado. Un ser de luz, un ángel, que me puso ahí Dios. Porque me decía muchas cosas que está loco, ticuado. Ahora digo, qué sabio que fue mi papá. Si yo a mi papá lo hubiera escuchado desde joven, lo hubiera pasado por todas las cosas que pasó. ¿Sí me explico? Claro que sí. Mi padre era un hombre que era muy callado. Ese sí aplicaba el saber callar. Solamente hablaba cuando tenía que decir algo. Y cuando lo decía era con autoridad. Y nunca nos pegó. Nunca. Él solamente con la mirada nos manejaba. O sea, Carlos Enrique,
Sí, papi, ya quedó. Tenía un magnetismo muy especial. Cuando él se enfermó, no se podía afeitar, le empezó a crecer la barba blanca. Y ahí fue cuando me di cuenta y yo le tomé una foto. Ahí me di cuenta. Ya, por supuesto, yo ya era Etusa todavía. 99, yo era 99. Entonces ahí me di cuenta de que tenía a un maestro en el cuerpo de mi papá. Y entonces ahí fue que dije yo, carajo, ¿cómo es que no lo escuché antes? Y ahora cada vez que pasa el tiempo, a veces yo hago muchas citas de cosas que aprendí de que él me decía, cuando doy una charla, porque es un hombre muy sabio. Entonces nuestro primer paso, nuestros primeros maestros son nuestros propios padres. Así es. ¿Ya? Así es. Por eso en el libro que yo estoy escribiendo, que se va a llamar El hermano mayor y yo, mi primer hermano mayor fue mi papá y mi segundo hermano mayor fue el hermano mayor. Entonces está la etapa profana y la etapa espiritual. Está dividido en dos partes. Ya estoy por terminarlo. Ya me quedo simpático. Ya me he corregido algunas cosas. Como yo no soy tan letrado como Félix, entonces he tenido que ayudarme un poco con ¿cómo se llama? Con el diccionario para encontrar algunos antónimos por ahí para utilizar un poquito palabras que las puedan entender las personas, pero digan, bueno, si no, pues queda ahí como. El asunto es dar el mensaje. Bueno, muchas gracias, Félix. Gracias a ti también. Gracias por venir y ya sabes de tu casa. Gracias. Sí, ya conozco. Estoy aquí, pues ya conoce y espero a ver si nos tomamos un juguito o algo antes que se vaya. Tomar una foto de ese, por favor. Qué precioso. Tómale una